Nos vamos con el doctor Federico Jovine. Sí que lo es. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. El asesinato ayer del candidato a la presidencia Villavicencio en Ecuador no hace más que poner sobre el tapete, realzar la enorme crisis que vive ese país en ese momento, sin ánimo de pretender ser ecuarólogo, sería. No soy un experto en la política de ese país para estar pontificando en torno a las razones. Sí quisiera verlo dentro de un contexto más amplio y ver sobre todo qué enseñanzas podemos extraer o qué aprendizajes nos toca como sociedad ejercer en función de eso. Yo quisiera pensar y quisiera ver que esto debemos verlo en un contexto de una crisis mucho más amplia. La crisis del Ecuador, de la cual una de las expresiones de esa crisis fue ayer el asesinato de uno de sus candidatos presidenciales en la lista corta, de una manera brutal, violentísima y visiblemente desafiante. Pasa sus restos, como dicen la expresión, pero sobre todo con consuelo a sus familiares. Pero debemos verlo dentro del contexto de una crisis más amplia, que es la crisis de la democracia en la región. Y cuando digo región, no me refiero a Latinoamérica solamente. Cuando digo región me refiero a la crisis de la democracia que va desde Ushuaia, en Argentina, hasta las cataratas del Niágara, en la frontera Estados Unidos-canadiense. Porque Estados Unidos tiene una seria crisis de su democracia, como nunca antes se había visto siquiera. Y si nosotros repasamos esta crisis que se está viviendo de legitimidad en cuanto al modelo democrático, ser capaz de satisfacer las necesidades de la población, de cumplir las deudas sociales atrasadas, de eliminar los niveles de desigualdad y de inequidad estructural que existen en las sociedades de nuestro continente, que es la Latinoamérica, la región más desigual de todo el planeta. Ciertamente que es una crisis mucho más amplia, de profundas dimensiones. Sin ir más lejos, para que veamos, esto no es reciente. En el año 2001, Argentina tuvo 5 presidentes en 11 días. 5 presidentes en 11 días. Ecuador del 96 al 2000, tuvo 7 presidentes en 5 años. Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 4 años, incluyendo el actual. Bueno, los últimos 5. Bolivia, no tengo que recordar lo que pasó. Colombia está petrificada. Haití, ¿qué les puedo decir de Haití que ya no sepamos? En Argentina va a haber unas elecciones en octubre que se está latiendo entre la más extrema derecha que está planteando, lo menos que está planteando es cerrar el Banco Central y es negacionista en cuanto a la dictadura, y un irresponsable kirchnerismo-penorismo que no ha resuelto un solo problema en Argentina, todo lo contrario. Ha puesto 10 tipos de cambios, para solo citar un ejemplo. Entonces, esta crisis de la democracia está sucediendo en países, sacando a Haití de la narrativa, en países ricos, en países que fueron capitales de virreinatos coloniales como Colombia o Perú, ricos en institucionalidad. El nivel de fortaleza de la institucionalidad colombiana es una cosa envidiable, de la institucionalidad peruana, y eso se está yendo todo al garete en meses, porque no puedo decir quinquenios ni décadas, tengo que decir años, 36, 24, 18 meses. Esta muerte de este señor Villavicencio nos tiene que llamar a reflexión, porque en definitiva, si escuchamos lo que era su mensaje de campaña, son los aspiracionales de las sociedades actuales, nuestra sociedad dominicana. Denuncia contra la corrupción, cese de la impunidad, cese de la mafia política, cese del narcoestado, y esto es lo que hablamos aquí todos los días. El Ministerio Público de la República Dominicana nos lo está trujando en la cara, la narcotización de la política electoral de este país. Entonces, a este señor lo deserrajan, qué sé yo, 40 tiros en una camioneta y lo sacan del medio precisamente por eso. Y yo creo que este es un momento que tenemos que mirarnos en ese espejo, en el sentido del carácter de excepcionalidad que tiene la democracia dominicana. No hemos resuelto un solo problema
en 40 años. Ni uno solo se ha resuelto aquí. El único problema que se ha resuelto en 40 años es lograr que la gente use cinturones de seguridad al manejar. Más nada, aquí no se ha resuelto ningún problema. Fuera de eso, independientemente de eso, tenemos que reconocer que nuestros políticos, así de irresponsables como son, así de irreflexivos y de serviles al empresariado y a la casta empresarial, también han sabido estar a la altura de las circunstancias en los momentos más aciagos en que nuestra democracia ha estado en juego, como 1994 o más recientemente como el año 2020. A los políticos que salgan de su zona de confort y que no se traguen el cuento de lo que yo les acabo de decir. Porque lo que está pasando en ese continente, desde Argentina hasta aquí, es una ola que en algún momento tiene que golpear, porque la arritmia histórica no nos va a salvar en ese aspecto. Y a nosotros como ciudadanos, que no dejemos de exigir en ningún momento, claro que no, pero también en el análisis comparado a esta realidad, que sepamos valorar y respetar lo que tenemos y que los apoyemos sobre todo, porque con los políticos que tenemos es que podemos construir una mejor sociedad, con nada más.